Bueno, egun on guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik asko hemen egoteagatik, gurekin aurkezpen hau partekatzeko. Agintariak, lagunok, komunikabideak, jaun Andreok, egun on guztioi. Bueno, Euskadi txikia da, baina Euskadi handia da. Eta txikia da, bueno, bere biztanle kopuruagatik, baina handia da bere lorpenengatik. Euskadi es un país pequeño, de 2 millones de habitantes, pero es un país grande por sus logros. Si hacemos un rápido repaso espontáneo, improvisado, aunque yo lo tenga aquí escrito, de los logros que ha tenido este país o que tiene este país, pues resulta que tenemos en Vizcaya tenemos al mejor alcalde del mundo, por lo visto, ¿no? En Bilbao. Resulta que tenemos la capital europea de la cultura en Guipúzcoa, en Donosti, para 2016. Resulta que en Álava tenemos la capital verde europea. Resulta que en Euskadi tenemos la entidad financiera más solvente del Estado. Resulta que en Euskadi tenemos la empresa eléctrica de referencia en Europa y en el mundo. Resulta que en Euskadi somos un referente en calidad y excelencia en la gestión empresarial. Somos la región europea que más reconocimientos tiene de la FQM de Bruselas en calidad y excelencia en la gestión empresarial. Eta, bueno, lorpen hauetariko bat Euskaltel Euskadi taldea da. Y uno de estos logros grandes es el equipo Euskaltel Euskadi. El equipo Euskaltel Euskadi, que es un equipo grande, que es un equipo que está en la élite desde el año 2001. Parece mentira que con la perspectiva del tiempo ya lleva 12 años en la élite. 12 años en la élite mundial, entre los mejores equipos del mundo. First of all, to the new colleagues we have in the team, welcome to the Basque Country, and welcome to this team. And you must know that you are in a small country in terms of population, but it's a big country, a great country in terms of all we have here. And now we have a special project, great project in this country, that is the Euskaltel Euskadi team, and you are part of this team now, and you will make this project bigger and more important. Estaba diciendo a nuestros nuevos compañeros del equipo que han venido a un gran equipo, han venido a un gran país, pero ellos lo van a hacer también más grande y más importante. Y todo esto hay que agradecerlo a los que lo habéis hecho posible. Esto lo ha hecho posible primero el equipo humano, los corredores, los mecánicos, los directores, todo el equipo, los médicos, todo el equipo que forma esas casi 50 personas que forman parte del equipo. Lo ha hecho posible la pionera de este gran proyecto, que fue la Fundación Ciclista Euskadi, con Miguel Madariaga a la cabeza. Lo han hecho posible los patrocinadores públicos, gobierno, diputaciones, privados, Orbea, Skoda, no me voy a olvidar de los demás, pero los tenemos en el reconocimiento. Es un proyecto público-privado. Los medios de comunicación que nos habéis acompañado, que habéis contado las hazañas del equipo, que habéis hecho que la sociedad vasca conozca este gran proyecto. Y sobre todo la afición. La afición que nos pone todavía, tantos años después y 12 años después de estar en la élite mundial, nos pone la piel de gallina cuando se viste de naranja en los Pirineos. Y no solo nos pone la piel de gallina a nosotros, también a la organización del Tour de Francia, por ejemplo. ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto básicamente son dos grandes cosas, que es un modelo único, es un modelo en el que hay un proyecto deportivo que representa a un país, a una forma de hacer, a una forma de ser, a unos valores que son sencillos de contar y difíciles de aplicar y difícil de ser coherente con ellos, que es esfuerzo, sacrificio, compromiso, espíritu de equipo y humildad. Y el segundo secreto es que este equipo es de todos y quiere ser de todos. Aquí estáis representantes de las federaciones, de las escuelas de ciclismo, de los clubs. Queremos estar con vosotros, queremos ser un proyecto
para la formación del ciclismo vasco, para la cantera. Queremos hacer posible que con este proyecto la mayor cantidad posible de ciclistas vascos estén en la élite mundial, y lo queremos hacer con vosotros. Y voy a acabar con un recuerdo, porque creo que hay que recordar a las personas que ahora no están con nosotros y que también estaban contribuyendo y han contribuido a hacer grande este deporte en nuestra cercanía. Quiero acordarme de Víctor Cabedo, quiero acordarme de Iñaki Lejarreta, quiero acordarme de todos los ciclistas profesionales y aficionados que han perdido la vida en la carretera. Quiero acordarme de Jesús Garitano Aindía, el rector de la Basílica de Begoña, que siempre bendecía al equipo cada vez que salía al Tour de Francia, y me gustaría que diésemos un aplauso para ellos. Y termino diciéndoles a los señores del equipo: nosotros tenemos la esperanza en vosotros, vosotros tenéis la responsabilidad. Hay que trabajar, hay que obtener resultados. La vida es esfuerzo, pero también resultados. Vais a tener a la afición detrás, vais a tener a esta empresa detrás, vais a tener a los patrocinadores detrás, vais a tener a los medios de comunicación, vais a tener a toda la sociedad vasca, y por tanto, pues gure itxaropena, gure erantzukizuna da, eta ánimo aurrera, eta bueno, pues este año tenemos grandes objetivos. Vamos a ver cómo sale, pero lo importante es que apliquemos los valores por los que este equipo está donde está. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alberto García Erauzkin. Por cierto, tenemos que decirles que este acto se está emitiendo vía streaming para que cualquiera lo pueda ver desde cualquier sitio del mundo. No podía ser menos, tratándose de una empresa de comunicación como Euskaltel. Orain, lehenari gainbegiratua emango diogu. 2012an talde honek 8 garaipen lortu zituen. Samuel Sánchezek, Gorka eta Jon Izagirre anaiek, eta Pablo Urtasunek lortu zituzten garaipen horiek. Pero la temporada 2012, aparte de las victorias que hemos mencionado, también tuvo un sinfín de puestos de honor, momentos de mucha tensión y algunos disgustos, como la caída de Samuel Sánchez y su abandono en el Tour, por ejemplo. Lo que no ha faltado han sido la combatividad y la entrega, que siempre son la marca que identifica a este conjunto. Ondoren ikusiko dugun bideo honetan, garaipen eta une hunkigarri hoien bilduma egin dugu. Etapa hirugarren urtez jarraian. Hemen da Samuel Sánchez. Etapa eta maillota. Ondo Jon Izagirre bera jotzen gainera. Etapa garaipena, Jon Izagirre etapa irabazi de Jon Andreok. Gorka Izagirre, behi guztiak berari iso, bere aurrean Jon anaia. Azkenean harrapatu eta sprint estuan Gorka Izagirrek irabaztea lortu du.
Mikel Landa bigarren. Ia Ruben Isaitxez Ruben bigarren. Samuel bigarren. Samuel eta aurtengo honetan Gorka Izagirre. Txalo bero bat eskatu behar nuen, baina aurreratu zarete. Aurrera egin dezagun. En el ciclismo se vuela y estas imágenes que acabamos de ver, que son tan recientes, pues ya son historia. Bihar bertan, urtarrilak 10, taldea Australiara abiatuko da denboraldi berriko lehen lehiaketan parte hartzeko. Tour Down Under deiturikoa. Luego irán a Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Canadá, China y unos cuantos lugares más en los que Euskaltel Euskadi seguirá reflejando en naranja los valores de este país. Igor González de Galdeano será el máximo responsable de la estructura. Igor, Mercedes. Bueno, egun on guztioi, eta eskerrik asko. Para mí es una novedad, ¿no? El poder estar, y un honor el poder estar como manager general en este equipo y el poder estar un día como hoy en un proyecto que ha comenzado a durar para 4 años, pues ser el líder que pueda llevar a estos corredores junto con el equipo humano pues a conseguir los objetivos que tenemos. Bueno, como todos conocéis, este proyecto nació siendo un sueño que la Fundación Ciclista Euskadi en su día lo hizo realidad y que lo ha llevado pues a metas en un principio imposibles. Hoy en día creo que tenemos un proyecto sólido, conocido en el mundo entero y que ha sido capaz de llevar el nombre de Euskadi a lo más alto. Ahora mismo vamos a comenzar una nueva temporada. Está claro que nuevamente llena de retos y de nuevas ilusiones, y está claro que lo que necesitamos es demostrar que tenemos el nivel que hemos demostrado hasta ahora. Por supuesto, no solo queremos mantener, sino en estos momentos también queremos crecer. Y quizás este crecimiento en este mundo tan hostil, tan globalizado, tan difícil, hace que quizás nuestro proyecto pues todavía tenga más importancia y tenga más valor. Quizás voy a hacer énfasis en las palabras que ha dicho nuestro presidente Alberto, porque creo que es muy importante no olvidar ni quiénes somos, ni quiénes fuimos, ni de dónde venimos. Y por supuesto, qué es lo que queremos ser. Como hemos visto, en el 2012 conseguimos 8 victorias. En la historia del equipo hemos conseguido más de 150 victorias. Y está claro que esto demuestra que este proyecto tiene una tradición, junto con nuestro país, pues muy importante en el deporte del pedal. Como ha dicho Alberto, tenemos tradición, cultura y una identidad muy fuerte que no debemos de olvidar, y quizás yo creo que esto es lo que nos ha dado la fuerza suficiente y el carácter para llevar el nombre y nuestro pueblo, en este caso representado por la Marea Naranja, pues por todo el mundo y que seamos reconocidos como tal.
Yo creo que ya es indiscutible que este proyecto es el mejor proyecto para llevar Euskadi, Euskaltel, los valores de nuestra tierra por el mundo. Así somos reconocidos y así nos conocen en el extranjero. Y por lo tanto es un motivo de orgullo, pero también todos debemos de saber que es un motivo de responsabilidad, ya que la marca Euskadi representa mucho. En realidad, el mundo profesional, como he dicho, está siendo más exigente, más hostil, la situación económica es complicada, por lo tanto debemos de estar muy satisfechos de que Euskaltel, impulsora de este proyecto en este momento, con el relevo que nos ha dado la Fundación, y Euskadi, pues que nos hayan dado 4 años de posibilidad de demostrar que no se han equivocado y que vamos a seguir siendo un referente. Yo, como sabéis, comencé en 2005 mi andadura en este proyecto. Yo desde el primer momento entendí que este proyecto era diferente, y cuando digo diferente es porque es un proyecto que tiene una identidad diferente a los demás. En un principio, cuando yo me acuerdo, y me paso ya al año 96, cuando llegábamos a Euskadi en el Maillot, pues quizás se relacionaba en otras, digamos, en otros matices que en este momento se han olvidado, y que ahora mismo nuestro proyecto se conoce por un proyecto que se entrega, que sobre todo da visión de honestidad, de trabajo en equipo, da los valores que tiene este pueblo, que es Euskadi, y creo que todo el mundo ahora mismo, como he dicho, pues lo reconoce como tal. Está claro que yo creo que el mayor problema que hemos tenido en este segundo ciclo, esta continuidad de este gran proyecto, ha sido el famoso World Tour. Está claro que yo desde que llegué en 2005 las normas han ido cambiando. Entonces se conocía como el equipo, yo cuando entré se conocía como la Liga UCI Pro Tour, que a día de hoy también sigue existiendo una discusión si somos Pro Tour o no. Somos equipo UCI Pro Tour todavía y estamos en la Liga UCI World Tour, pero entonces con la gran diferencia que entonces teníamos 3 años de licencia y eran igual los resultados. Serían buenos o malos, teníamos garantizado nuestra posición en la mejor liga. Está claro que eso ha cambiado de forma abismal. En este momento ha entrado un sistema de puntos, unas normas nuevas, una reglamentación al que todos nos hemos tenido que adaptar, no solo Euskaltel, Euskadi. Yo creo que eso ha hecho que decidamos los criterios de valoración de por qué queríamos ser World Tour, y está claro que como todos, pues creo que este equipo representa la Fórmula 1 del automovilismo y queríamos estar en ella. Creo que hemos hecho las cosas con rigor, de forma reflexionada, y creo que lo más importante, con seguridad. Se han hecho en equipo también. No ha sido una decisión de Igor, sino ha sido una decisión de un equipo que creo que ha hecho las cosas bien. Pero está claro que no debemos de olvidar, como he dicho, de dónde venimos y quiénes somos. Por eso creo que este equipo sigue apostando por empresas de aquí. Por supuesto Euskaltel, no podía ser menos. Orbea, Astore y por supuesto nuestras estrellas, que son Samuel Sánchez, Igor Antón y Nieve, y Gorka y Jon Izaguirre, Landa y Sicar, por poner un ejemplo, que son los jóvenes que nos tienen que dar no solo que hemos merecido tener 4 años de continuidad, sino que vamos a merecer tener 4 años más. De la juventud dependemos. Pero bueno, yo creo que ahora mismo me gustaría también dar unas pinceladas de cómo lo vamos a conseguir. Pues porque quizás hemos estado trabajando en ser World Tour, lo hemos conseguido, pero ahora estamos trabajando en hacer una planificación para que los corredores sigan manteniendo ese gran objetivo, que antes podía ser el Tour, podía ser la Vuelta al País Vasco, podía ser otros grandes objetivos como lo son, pero a día de hoy nuestro gran objetivo es mantener este proyecto en la mejor liga del mundo, que es el World Tour. Para ello tenemos una temporada bien planificada. Cada integrante va a conocer el camino que va a llevar en esta próxima concentración que vamos a realizar a partir del día 11 de enero hasta el 20 en Alicante, buscando el sol y una buena puesta a punto. Y bueno, pues por poner un ejemplo, este año Samuel Sánchez pues tendrá como objetivo inicial el Giro de Italia. Está claro que no debemos de olvidar que su camino va a pasar por la Vuelta al País Vasco y que a partir de ese Giro de Italia y su participación decidiremos cuál va a ser su segundo gran camino. Igor Antón y Mikel Nieve seguramente estarán en el Tour. Mikel Nieve se estrenará. Cada carrera que Mikel Nieve se ha estrenado ha conseguido la victoria en la etapa reina. Confiemos que este Tour pues pueda ser igual. Y Igor Antón, pues vamos a intentar que olvide esos malos sabores de los Tours que ha participado y que este año
como ha hecho en el Giro y en la Vuelta, pues pueda unir a su palmarés una victoria más. Por lo tanto, que consigáis lo que conseguimos en el Giro del 2011, que fue increíble. Y luego, ¿qué esperamos de los jóvenes? Pues lo que he dicho, principalmente que sean capaces de crecer y de demostrar que este equipo no solo tiene presente, que está demostrado, sino que tiene futuro. En este ambicioso camino, y yo creo que ha hecho una mención muy importante, hemos abierto una lengua más a nuestra conversación en el día a día, en los pinganillos y en las reuniones. Hemos entrado nuevamente o otra vez en el inglés, ¿no? Yo he participado en otros equipos que había corredores de todos los países, y en esta ocasión han venido 8 nuevos ciclistas, que son John, Gary, Tariq, André, Stephen, Yuri, Alexander, Ricardo, Lobato y Robert, y Yanis, que yo creo que lo más importante es que nos van a dar la fuerza necesaria para conseguir las victorias que hasta ahora nosotros no hemos sido capaces de conseguir. Yo creo que tenemos que agradecer y darles muy bien la bienvenida, porque creo que va a ser un esfuerzo que va a ir a favor de este proyecto. Y bueno, pues en definitiva yo creo que Euskaltel Euskadi está en marcha, como ha comentado Pedro Mari, el día 10, mañana, viajamos a París para el 11 marchar a Australia, y esperemos que a partir de ahí, que creemos que llevamos un equipo preparado, pues empiece una temporada llena de éxitos. Eta amaitzeko, nik uste dute esan duen bezala Alberto ere bai, Iñaki Lejarreta, Víctor Cabedo gehienez, zeren bera, orain gaude hemen taldean 29 txirrindulari, 30 izango litzateke, eta Víctor, bueno, leku hori daukagu berarentzat. Eta gainera, jakin dugu nola Iñaki, bere emaztean, aiara, atzo, edo orain dela bi egun, jaiozela bere alaba txikia. Eta nik espero de beraiek orgoian guri bultzatza. Y finalmente, quería agradecer, que es muy importante, el trabajo que se está haciendo en el ciclismo de base. Hacemos mucho hincapié, y Alberto también lo ha hecho, porque creemos que, como se suele decir en el argot de las telecomunicaciones, y ahí me voy a atrever un poco, aunque no es mi fuerte, creo que lo importante es que vosotros nos vais a dar cobertura para que este proyecto tenga futuro. Y por lo tanto, ese futuro que está en las manos de los niños, a quienes encendéis la pasión por el ciclismo, es el que nos va a llevar adelante, y por eso vamos a pasar al siguiente vídeo. Eskerrik asko. Lo quiero ver, son 250 metros. Sí, ahí está Samuel. Vamos. Ahí se está sentando Valender, se va Samuel en busca de la victoria 10 años después. Qué gran día para el conjunto Euskaltel Euskadi. Sánchezen garaipena ikusiko dugu. Ikurriñak eta laranja kolorea nagusi gaur. Pirineoetan. Samuel en Sánchez va a ganar 50 metros. ¡Vamos! Samuel Sánchez. ¡Ganador de la etapa! ¡Sí, señor! ¿Qué haces, Delivery? ¿Qué es este niño? Papi, ¿quién es este niño? ¿No me conoces? No. Si es cuando yo era pequeño, hijo. Con tu edad, papá empezó a correr y siempre quiso ser ciclista profesional. ¿Tú quieres ser ciclista como papá? Sí. Sí, pues ya sabes, papá entrena todos los días, se sacrifica, viaja mucho y todo por perseguir un sueño, que es ganar. Y cuando ganamos una etapa en el Tour, levantamos los brazos y sabes que hay mucha felicidad. ¿Nos vamos a entrenar? Sí. Pues vamos, venga. No sabemos si Unai seguirá
los pasos de su padre, pero desde luego, no sé si tenemos ciclista, pero un buen actor sí, no tenemos ninguna duda. Hemos visto un vídeo que resume una de las grandes ambiciones de este proyecto de país, que es Euskaltel Euskadi. Queremos que este equipo sea sentido como siempre lo ha sido desde su nacimiento, el equipo de Euskadi y especialmente de la base. Hoy están en esta sala José Luis Arrieta, presidente de la Federación Vasca de Ciclismo, representantes de las distintas federaciones territoriales vascas, de muchas escuelas de ciclismo, de equipos aficionados, denentzat gure ongi etorririk beroena. Y además deseamos en primer lugar felicitarles por su labor y animarles a que sigan trabajando en favor del ciclismo de base, y en ese camino encontrarán a su lado Euskaltel Euskadi, un equipo que representa un sentimiento. Desde su fundación representa unos valores que hoy aquí queremos transmitir, los valores que esperamos seguir inculcando a las futuras generaciones para que en Euskaltel Euskadi, que luce hoy, brille aún más, con más fuerza en el futuro. As a young girl, Louis Vuitton, with your mother. Igor Anton ikusi nuen Bilbon pasando a toda mecha. On a sandy lawn. Hacen por hora. Yo en verano llevo la camiseta naranja. A mí me gustan Samu, Igor, Mikel. Porque van haciendo carreras y por eso. Mi aita me deja correr en bici. ¡Au, pues Oletxero bizikleta hau oparitu dit. Ami kumplekin una bici. Hau Euskaltel. Sin duda, con este apoyo no tienen excusa los 29 protagonistas que vamos a presentar a continuación y que vienen dispuestos a rendir al máximo defendiendo los colores del Euskaltel Euskadi. Eurak ere noizbait ume izan ziren, balio sendoetan hesiak izan ziren eta gaur umetxo askoren espilu dira. Vamos a comenzar, por tanto, con la presentación de los ciclistas que componen la plantilla de 2013. Y como viene siendo habitual, empezamos con las nuevas incorporaciones y concretamente con un ciclista alavés que ha pasado por los equipos Naturgas Energía y Orbea Continental. Es un hombre rápido que debe seguir aprendiendo para engordar su palmarés, que hasta la fecha tiene una victoria. 23 años, como decimos, es alavés, Jon Aberasturi. Urrengoak ere adin bera dauka, 23 urte, baina Gipuzkoarra da, Lazkaoko hain justu ere, Kajarrularen urte batzuk eman ondoren World Tour mailara heldu da. Jatorra eta lehiakorra, indarrak urrengo egunerako gordetzen ez dituen horietakoa. Garikoitz, bravo! Orain arteko aurkezpenetan euskera eta erdera erabili izan ditugu, baina gaur beste hizkuntza batzuk ere entzungo dituzue. Lehenago inglesa ere erabili du Euskalteleko presidenteak eta besteren batzutan ere saiatuko gara.
El siguiente miembro del equipo puede presumir de ser el número 1 del ranking Africa Tour, campeón de ruta de Marruecos, una apuesta de Euskaltel Euskadi para un ciclista que ha mostrado condiciones a la hora de subir y que no se desenvuelve mal en las escapadas. Ya les ha robado la cartera en alguna ocasión a ciclistas del nivel de Thomas Voeckler y Chartot, por ejemplo. Nous voulons montrer au monde que le cyclisme marocain a une grande référence et futur. Bienvenue, Tariq Chaufi. Aurten kalitatezko aurrera pausua eman dezake, eskaintza ugari izan ditu, baina gure taldera etorri nahi izan du. Garaipenak euki baditu, baina klasiko mano bikaina izan daiteke, eta horregatik egin du Euskaltelek bere aldeko apustua. 28 urte ditu, zeuekin Jureko Jan, Dubotski Jure. A todos nos sonará su nombre porque se ha forjado en las carreteras vascas, aunque nació muy lejos de aquí, aproximadamente a 1000 kilómetros, en Cádiz concretamente. Le gusta tanto esta tierra que en la primera ocasión que pudo se apuntó a la victoria en el Gran Premio de Guecho. Anteriormente en aficionados ya se había llevado unas cuantas chapelas. Juanjo Lobato. En su palmarés brilla un triunfo absoluto en la Vuelta a Portugal, la que durante tiempo ha sido conocida como la Cuarta Grande. Es un escalador a la antigua usanza, menudo y valiente, que no duda en atacar de lejos. Tiene 30 años y responde al nombre de Ricardo Mestre. Benvida a Euskadi. Urrengo biek abiadura eta esperientzia elkartzen dute. Alemaniarrak ditugu. Talde ugaritan lehiatu da lehena, eta lehen mailako lasterketa askotan parte hartu du. Esprina nola prestatu behar den inok baino hobeto daki, eta taldeko gizon askar gazteei erakusteko konpromisoa hartu du. Horretan, aditu gutxi ditugu Euskal Herrian, eta zulo hori betetzera datorkigu Stefan Radokla. Herzlich willkommen, Stefan. 37 victorias acumula en su extenso palmarés. Un rematador nato que, más allá de las victorias que pueda conseguir, está ilusionado con su labor de enseñar a los más jóvenes todos los secretos del sprint. Una materia en la que en Euskadi estamos bastante huérfanos en estos momentos. Se llama André Schulz. Herzlich willkommen, edo horrelako zerbait. Asia Tour rankingean aurreneko postua lortu du, gaztea da oraindik, 25 urte ditu, txirrendulari puska galanta, indartzua, mutilalaia eta kirol honetan maila gorenera iritsi nahi du. Errusiatik datorkigu, Alexander Serebiakov. Dabro pasalo bat, edo horrelako zerbait. Gero esaten dute euskera zaila dela. Ongi etorri mundu guztiak ulertzen du. Continuamos con un vasco que nació en Grecia, por lo menos a él le gusta que le definan así. En su país es una institución, no en vano ha sido 6 veces campeón contra la crono, lo es también actualmente y otras 4 en ruta, además de haber participado en los Juegos Olímpicos de Londres en modalidades de pista, en las que también se maneja con destreza. Ioannis Tamouridis. Eta bere hizkuntzan, Kalos Irzate. Y llegamos a la última de las novedades, un ciclista consolidado en el UCI
Europe Tour, que este año ha tenido muchas novias, pero que finalmente se ha decidido por defender los colores del Euskaltel Euskadi. En 2012 ha conseguido 7 victorias. Es un ciclista muy completo, campeón de Eslovenia contra el crono, en cerrada lucha con hombres de la categoría, por ejemplo, de Janez Brajkovic. Su nombre, Robert Bretzer. Dobrodosli, Robert. Bueno, pues un fuerte aplauso para estas 11 novedades de la nueva campaña. Que estamos seguros de que agradecerán esta muestra de ánimo para encarar una larga temporada. Ahora llega el turno de uno de los clásicos de la casa. En su palmarés presenta triunfos en el Tour de Romandía, Tour de Suiza, Vuelta a Castilla-León, Subida a Orquiola, Giro de Italia y 4 etapas en la Vuelta a España. Tras un 2012 con claroscuros, esperamos ver la mejor versión de uno de los mejores escaladores del pelotón, Igor Antón. Pasaitarronek 33 urte dauzka, itzuli handietan ezinbestekoa izango da bere parte hartzea, bere izakera alaia eta baikorrak garrantzitsua da taldean, ez bairik gabe. Esperientzia handia du karreran eta taldekide guztiek eskertzen dute bere laguntza. Txalo bero bat, Mikel Astarlozarentzat. Cumplirá su 8ª temporada en el equipo Euskaltel Euskadi. El año pasado participó en el Tour de Francia y tuvo un destacado papel. Un hombre de equipo muy valorado por sus compañeros, Jorge Azanza. Badirudi denbora asko daramala taldean, baina 22 urteko Gernikar hau, taldeko gazteena da. Profesionaletan leupatzuak eman bezain aster, bendeko turran garaipenetik oso hurbil ibili zen, 2. amaituz, eta 2012an Amstel Gold Race klasiko handian oso lehiakor azaldu zitzaigun. Naturgaz, energia eta Orbea taldetan ibili da aldez aurretik, Pello Bilbao. El siguiente integrante de la formación Euskaltel Euskadi ha hecho el mismo camino que Pello Bilbao, Naturgas, Orbea y ahora el conjunto World Tour. Es alavés, tiene 24 años, su progresión debe continuar y empezar a mostrar la calidad que sabe que tiene, puesto que es un hombre bastante rápido y debe destacar en carreras de un día y en clásicas. Se trata de Ricardo García. Orain taldeko bi anaien txanda da, Ormaiztegitik datoz, Gorkak 25 urte bete berri ditu, eta jadanik 3 garaipen ditu profesionaletan Luxemburgoko turrean bat, eta Ordizeko sari nagusian 2 irabazi baitu. Frantziako turrean oso ondo moldatzen da, goi mailako txirrindulariekin iesaldiak eginez, aurten bere progresioarekin jarraitu beharko luke, Gorka Izagirre aurrera. Orain aurkeztu dugun Gorka baino 2 urte gazteagoa da. 2012an sekulako maila erakutsi zuen, Asturiasko itzulian etapa bat irabazi eta sailkapen nagusiak alde egin zion eroriko baten erruz. Italiako giroa ostera benetan bikaina egin zuen, etapa garaipena lortuz. Tirreno Adriatiko eta Poloniako itzulian ere maila itzela erakutsi zuen, Jon Izagirre.
Si hablamos de talento, inevitablemente debemos hablar de él. En su primer año de naranja se llevó la etapa reina de la Vuelta a Burgos, formado en Naturgas Energía y Orbea. En este 2012, que ya ha acabado, ha seguido progresando y ha disputado una gran vuelta de 3 semanas. Seguro que en 2013 quiere volver a brillar y pelear por algún triunfo. El alavés de Murguía, más concretamente, Mikel Landa. Urrengo taldekidea multzo honetako ardatz nagusietako bat da. Eskarmentu handikoa 7 urtez jarraian turra eta buelta egin ditu. 2015-etik 2011-ara utzik egin gabe. 2012an turra egin du eta denok ditugu buruan bere iesaldiak. Samuel Sánchezek lasterketa utzi behar izan zuenean, berak hartu zuen taldea gidatzeko ardura. Euskal Herriko itzulian ere bikain ibili zen. Etxarri Aranatzik datorkigu Egoi Martínez. El siguiente componente del equipo vive muy cerquita, vive en la capital vizcaína, en Bilbao. Esta será su 4ª campaña en Euskaltel Euskadi y poco a poco pues se va haciendo un hueco en las grandes citas. Acumula ya 2 Giros de Italia en sus piernas. Es el único ciclista profesional del bocho, Miguel Mínguez. Espainiako itzuliko eta Italiako giroko etapa nagusiak poltsikoan ditu, hori oso gutxik esan dezakete. Etapa luze eta gogorretan ematen duen maila harrigarria da, ia inoiz ez du utzik egiten. Suitzako itzulian ere aurrez aurre lehiatu zen esate baterako Slek eta Leigheimerrekin. Leitzati dator, aurten 29 urte beteko ditu, Mikel Nieve. El siguiente componente del equipo también es navarro, aterrizó en Euskaltel Euskadi en 2006 y aún le queda cuerda para rato. Giro y Vuelta son los escenarios en los que muestra su carácter de hombre de equipo. Es un todoterreno. Juanjo Oroz. Eta Nafarroatik Bizkaira etorriko gara. Zaldibarrera hain zuzen ere. 31 urte ditu urrengo kideak. Frantziako turreko ohiko irudia da gizon hau iesaldiren baten ikustea. 2010an garaipena lortu zuen Baviarako itzulian eta 2012an lehen ikusi duzue horko irudi horietan Isaitxefek zentimetro gutxiatik lapurtu zion garaipena Suitzako itzuliko 6. jardunaldian. Rubén Pérez, aurrera. Viene de Áraba, de Araya, exactamente. Tiene 26 años y en su primer año en el World Tour ya participó en el Giro de Italia. Sabe que su labor es asistir a sus compañeros y en esos trabajos tan sacrificados quiere seguir acumulando experiencia y hacerse un sitio en el grupo. Adrián Sáez de Arregui. El siguiente corredor apenas necesita presentación. Campeón olímpico en Beijing 2008. Entre otras muchas pruebas, tiene victorias en Tour de Francia, Vuelta a España, Vuelta al País Vasco, en la que, además de triunfos parciales, en 2012 consiguió la clasificación final de la Vuelta al País Vasco. A lo largo de su carrera profesional acumula más de 30 triunfos, solo le falta ganar en el Giro y seguro que este año lo consigue. Samuel Sánchez. Jarraian datorkigunak txalorik beroenak merezi ditu, 2009an etorkizunekoen turra irabazi zuen eta 23 urtez azpiko munduko txapelduna izan zen. Azken 2 urteak aldiz zailak izan dira, berarentzat lesio batek 2011an denboraldiara bat galerazi zion eta 2012an sendatzeko bidean gogor aritu da lanean. Espainiako itzulian parte hartu zuen eta maila ona erakutsi zuen. Talde laranjan pizten duen ilusioa itzela da eta itxaropen handiak ditu Euskaltelek berarekin. Romain Sicard.
Txirrindulari azkarra, garaipenak lortzeko trebesia erakusten duen hoietakoa da ondorengoa. 7 garaipen lortu ditu dagoeneko profesional mailan. Azkena, iaz Britainiako itzulian. Sasoiko dagoenean kontutan hartzeko txirrindularia da. Nafarroatea datorkigu Pablo Urtasun. Y cerramos con uno de los veteranos del equipo, un hombre que siempre da un nivel muy importante y su trabajo es muy valorado por sus compañeros. En la campaña que acabamos de dejar atrás, tras sufrir una caída, sufrió lo indecible para continuar. Tuvo que retirarse, pero después completó una gran vuelta a España, finalizando un 10º en la general. De Echarri Aranatz, Gorka Verdugo. Hauxe tira beraz, txirrindulariak, ez da inor falta. Baina talde batek behar bezala funtzionatu desan, zuzendariak beharrezkoak dira. Eta lan hoietan arituko dira ondoren aipatuko ditugunak. Gorka Gerrikagoitia, Álvaro González de Galdeano, Iñaki Isasi eta aurten talde honetara etorri den Óscar Guerrero. Con la incorporación del manager general, Igor González de Galdeano, esta es la plantilla de Euskaltel Euskadi para la campaña 2013. Los medios gráficos, podéis pasar a tomar imágenes. Está claro que de ahora en adelante vamos a tener que decirles cuándo no pueden, porque pueden en cualquier momento. Euskaltel Euskadi taldea hementxe duzue, baina ez da hauek bukatzen. Beste asko eta asko daude talde honetan eta bakoitzak bere zeregin eta bete behar garrantzitsua dauka. Esate baterako, hor daude mekanikariak. Tomas Amezaga, David Juez, Luis Llamas, Eneko Larrea, Ibon Labin eta Julen Urbano. Masaje emaileak ostera, Andoni Arce, José Miguel Caravaca, Joseba Lecue, Rufino Murguía eta Andoni Sánchez. Los servicios médicos están a cargo de Sergio Quílez y Eduardo González Salvador. Íñigo Mújica y Alex Díaz son los preparadores físicos. Pachi Jimeno es el cocinero y Jesús Aizcorbe es el jefe de prensa. Un grupo humano y profesional que mostrará la Ikurriña en los mejores escenarios del ciclismo mundial. Y antes de dar por finalizada esta presentación oficial de Euskaltel Euskadi para 2013, invitamos a Alberto García Erauskin, presidente de Euskaltel, otra vez. Para movilizar toda esta infraestructura tan completa, además del patrocinador principal, sin duda, que es Euskaltel,
hay otras firmas que también colaboran y que están comprometidas con este equipo. Por ejemplo, la Diputación Foral de Álava, Biorracer, Astore, Cuchabank, IMQ, Insalus, Abra, Polar, Novadiet y Loto. Eskerrik asko guztiei. Garrantzitsuenetako bat ahaztu zaigu, hemen ez dagoelako, baina Orbea biztan da hemen dagoela. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet.